Vamos a mirar esta noche Génesis capítulo 18, del 16 al 33, una lectura. Ahí explica exactamente cómo Dios habló a Abraham cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Pero en esta palabra, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, la Biblia va a explicar de forma clara, de forma detallada, cuál es el juicio para los pecadores. Hay dos tipos de personas dentro de Génesis capítulo 18. Están los pecadores y están los justos. ¿Sobre quién viene el juicio? Si una persona se reconoce pecadora, va a saber el juicio está sobre mí. Entonces necesito la salvación, la justicia de Dios. Eso necesito. Pues vamos a leer y cada uno de nosotros a través de la Biblia puede identificarse. Yo estoy dentro de los justos o estoy dentro de los pecadores. Y por esta palabra las personas pueden descubrir esa verdad que está en la Biblia. Dice el versículo 16: Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Esta palabra habla de Dios que se manifiesta a Abraham, pero de una forma especial. Dice que a través de unos varones. Dice claramente que son unos varones que se presentan a Abraham, pero esa manifestación es una manifestación de Dios. Dice el versículo 17: Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Entonces Abraham no sabe que Dios tiene un plan. Ya el juicio de Dios ya está sentenciado para Sodoma y para Gomorra. Las personas que viven en esas dos ciudades no saben. Ellas no saben que Dios ya estableció un juicio para esas dos ciudades, para Sodoma y para Gomorra. Pero Dios está diciendo: voy a encubrir esto a Abraham. ¿Por qué? Abraham es el padre de la fe, Abraham es el siervo de Dios. Entonces Dios se está preguntando, Dios mismo se hace una pregunta: ¿voy a encubrir esto a Abraham? Abraham es justo. Dios revela su secreto a los justos. Eso es el versículo 17. El versículo 18 dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Versículo 19: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Lo que Dios habló acerca de Abraham es que Cristo va a venir por la descendencia de ¿quién? De Abraham, del padre de la fe. Por la promesa va a venir Cristo. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Dios tiene un plan para Sodoma y para Gomorra, y Dios está pensando, se está preguntando: ¿voy a encubrir esto a Abraham? A mi siervo, al padre de la fe, ¿voy a encubrir la destrucción de Sodoma y Gomorra? Porque dice que el pecado ya es muy grande en Sodoma y Gomorra. Versículo 21 dice: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Versículo 22 dice: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Esa aparición que tuvo Abraham de unos varones, dice que aquí los varones se separaron, pero Dios todavía seguía delante de Abraham. Versículo 23: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Esta pregunta es clave para entender el evangelio. Abraham ya sabe, Dios le declaró a Abraham: Sodoma y Gomorra van a ser destruidas. Son dos ciudades completas, con todos sus habitantes. Estas dos ciudades ya tienen el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque son pecadores. Aquí no está hablando de pecadores por sus obras, pecadores desde el nacimiento, porque la Biblia dice desde Génesis capítulo 3, desde Adán, cuando Adán pecó, nos hizo pecadores a todos los hombres. Romanos capítulo 5, versículo 12, explica en detalle esta parte. Aquí está hablando de dos ciudades completas. Eso es el versículo 22, dice: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante de Jehová. Versículo 23 dice: y se acercó a Abraham y dijo, ¿a quién se acercó? A Dios, ¿sí? Abraham se acercó a Dios, el padre de la fe, dice, y dijo:
¿Destruirás también al justo con el impío? Entonces Abraham sabe quién está en Sodoma y Gomorra. En esa región, ¿quién vive también? Vive Lot. Lot es sobrino de Abraham. Entonces, Abraham, pensando en eso, él dice, ¿vas a destruir al justo con el impío? Porque Abraham sabe, hay justos dentro de qué? Dentro de Sodoma y Gomorra, en ese territorio, hay justos. Está Abraham y está la familia de Abraham, la esposa de Abraham, las hijas de Abraham. Perdón. Dentro de Sodoma y Gomorra está Lot, que es el sobrino de Abraham, y está la esposa de Lot y las hijas de Lot. ¿Sí? Entonces, Abraham está intercediendo. ¿Por quién? Por los justos. La pregunta que Abraham le hace a Dios es, ¿destruirás también al justo con el impío? Entonces, hay dos grupos, los justos y los impíos, o los justos y los pecadores. Lo que Abraham le pregunta a Dios en este momento es, ¿vas a destruir juntamente al justo, que es el Hijo de Dios, con el impío o el pecador que no es hijo de Dios? ¿Vas a destruirlos juntamente? ¿Vas a tratar igual al justo, que es tu hijo, que al pecador que no es tu hijo? ¿Vas a tratarlos igual? ¿Vas a destruir por igual a los dos? Abraham intercede en este sentido porque Lot es justo. Lot es hijo de Dios. Versículo 24 dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Abraham le dice a Dios, Dios, quizá se encuentren 50 justos, 50 salvos, 50 hijos de Dios. Quizás hayan 50. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Entonces, Abraham le pregunta a Dios, Dios, si hay 50 justos, ¿vas a destruir a esas ciudades existiendo allí? Quizá se encuentren 50 justos. ¿Vas a destruirlos por igual? A los justos que son tus hijos con los pecadores que no son tus hijos. ¿Vas a destruirlos por igual? ¿El trato va a ser igual? Esa es la pregunta del padre de la fe que le hace directamente a Dios. Es una gran pregunta. Dios, ¿vas a destruir por igual, aunque Sodoma y Gomorra son ciudades que están llenas, ¿sí?, de la maldad, del pecado, pero hay justos también? Quizá hayan 50. Abraham no sabe el número exacto de cuántos justos hay. Abraham, ¿qué piensa? Lot, después de tener un tiempo considerable dentro de Sodoma y Gomorra, no sabemos cuántos años estuvo él en estas ciudades, no sabemos exactamente, pero mínimamente Abraham tenía un pensamiento, algo claro. Quizá hayan 50. Abraham pensaba, Lot, siendo justo, siendo hijo de Dios, le predicó a sus vecinos, le predicó a otras personas que conoce dentro de esas dos ciudades. Mínimamente 50 personas tienen que haber recibido ya la salvación, el evangelio. Mínimamente en ese pueblo, que es solamente dos pueblos pecadores, Sodoma y Gomorra, pero por estar justos, por estar Lot y por estar la familia de Lot, deben haber más justos. Entonces Abraham pensó, quizá hayan 50, mínimamente van a haber unos 50. Ese fue el corazón de Abraham, del padre de la fe. Por haber justos en Sodoma y Gomorra, mínimo tienen que haber 50. Y eso es lo que le pregunta a Dios. Si hay 50 justos, por amor a esos 50 justos, ¿vas a destruir estas ciudades? ¿Por amor a quién? A estos 50 justos. Abraham, ¿por quién está intercediendo? No por los pecadores. Abraham, el padre de la fe, que es justo, en este momento está intercediendo por los justos. Y más profundamente, por un sobrino de él, que es hijo de Dios. Está intercediendo por la familia de su sobrino. Pero él pensó, el pensamiento de Abraham es, mínimamente ya hay 50. Dentro de Sodoma y Gomorra
por un justo, por la familia de un justo, de Lot, ya pueden haber 50 justos. Por amor a esos justos, Dios, ¿vas a destruir las 2 ciudades completas por amor a esos justos? ¿Vas a tratar igual a tus hijos con los que no son tus hijos, que son los pecadores? Eso es lo que muestra claramente. Hay una línea divisoria. Génesis capítulo 18, del versículo 16 al 33, es una línea divisoria del corazón de Dios, del juicio hacia los pecadores y la misericordia hacia los justos, hacia los hijos de Dios. Aquí está claramente la línea divisoria. Entonces la persona tiene que ubicarse. ¿Yo estoy dentro de los pecadores o estoy dentro de los justos? ¿De qué grupo estoy yo? Si yo reconozco, soy pecador, yo todavía le pido perdón a Dios por mis pecados todos los días, sobre esa persona está el juicio. Si una persona reconoce, yo soy justo, porque yo creí bíblicamente en la sangre de Cristo en la cruz y esa sangre me hizo justo, soy justo, no tiene el juicio de Dios, tiene el amor de Dios. Pero aquel que todavía en su corazón, todos los días por su pecado le pide a Dios, Dios, perdóneme por mi pecado, yo soy pecador, perdóneme, todos los días hace lo mismo, esa persona tiene el juicio. Eso es lo que muestra aquí la Biblia. Abraham intercede por 50 justos. Quizá Dios, quizá hayan 50 justos. ¿Vas a destruir estas 2 ciudades de pecadores si están 50 justos dentro de esas ciudades? Si hay 50 justos, ¿vas a destruir esas 2 ciudades? ¿Por amor a los justos? Abraham, ¿qué piensa? No, por amor a esos justos no. Dice el 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo, al hijo tuyo, con el impío, que es el pecador que no es hijo tuyo. Y que sea el justo tratado como el impío. Entonces, Dios en su corazón, al que es hijo, se llama justo, tiene un trato como hijo. Y el pecador que no es hijo de Dios, aquí se llama el impío, es igual a pecador, tiene un trato con el juicio. Si no se arrepiente, solamente va a recibir el juicio de Dios. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Qué es lo justo? Dios ya sentenció a 2 ciudades que están llenas de pecadores, Sodoma y Gomorra. Son ciudades pecadoras. Estas ciudades pecadoras van a ser destruidas porque Dios ya determinó el juicio. Ya se acabó el tiempo de la misericordia. Dios tiene el tiempo de la misericordia para los seres humanos. Es el tiempo en que se les habla de la Biblia, se les habla de la palabra de Dios. Dios mismo se les muestra a las personas, al ser humano, para que el ser humano crea en Dios. Dios mismo hace una obra para que el ser humano crea en Él. A través de la Biblia. ¿A través de quién? De los salvos, de los justos. Escuchando, las personas tienen que acercarse a Dios, tienen que creer. Tienen que tener un corazón humilde delante de Dios para creer en Dios. Por eso Dios, cuando el corazón está lejos muchas veces de Dios, Dios permite muchas situaciones en las personas, muchas dificultades. ¿Para qué? Para que el corazón de las personas sea humilde. Satanás, el trabajo de Satanás en esta tierra es convertir el corazón del ser humano en un corazón altivo, arrogante, que piense que no necesita de Dios, que Dios no existe. Ese es el trabajo de Satanás. Hacer que el hombre ignore a Dios, que el ser humano menosprecie a Dios, viva sin Dios. Esa es la obra de Satanás. Sodoma y Gomorra son 2 ciudades dirigidas por el diablo, 2 ciudades pecadoras. ¿Qué significa pecadoras? No son de Dios, son de Satanás. Dios ya determinó el juicio, porque ya les dio el tiempo para que escucharan de Dios, les dio el tiempo para que se arrepintieran, pero aún con todo ese tiempo de misericordia, de gracia que Dios les dio a estas ciudades de Sodoma y Gomorra, rechazaron a Dios, no quisieron creer en Dios. Abraham sabe ya el corazón exacto de Dios, Abraham lo sabe. Dios determinó el juicio y sí o sí va a destruir esas 2 ciudades completas, las va a destruir. Va a arrasar con todas las personas de esas 2 ciudades porque menospreciaron a Dios. Y Dios ahora les va a demostrar su poder y su ira porque no quisieron creer en Él. Dios va a hacer que desde el cielo caiga fuego y los destruya, los consuma. Por eso la Biblia enseña que Dios es fuego consumidor. La Biblia enseña que Dios es amor. Son 2 facetas del mismo Dios. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor.
Muchas personas solamente hablan de Dios, amor. Otros solamente hablan de Dios como un fuego consumidor. No, las dos cosas. Las dos cosas. Dios tiene un tiempo que se muestra el tiempo de la gracia. Dios tiene un tiempo donde muestra su misericordia. Dios tiene un tiempo donde muestra su paciencia, su clemencia, su bondad. Un Dios bueno, misericordioso, paciente, lento para la ira, demasiado paciente. Dios tiene ese tiempo. Ese es el Dios de la faceta del corazón de Dios que se muestra como amor. Es un tiempo amplio, grande. Por eso muchas personas en este mundo dicen, bueno, yo tuve tal situación, tal cosa, ¿yo por qué estoy vivo? ¿Por qué no he muerto? Es la misericordia de Dios dándole más tiempo. Muchas personas dicen, uy, esta persona tiene 90 años, tiene 94 años, ya no se llega a esa edad. Es Dios dándole tiempo, un Dios misericordioso para que la persona crea en el Evangelio. Porque si una persona muere como pecadora, muere como impía, no va a ir al cielo. Aquí está una evidencia. Sodoma y Gomorra son una evidencia del juicio de Dios para el pecador. Porque las personas dicen de forma muy liviana, soy pecador. Soy pecador significa estoy desconectado de Dios. Estoy en contra de Dios. Los pecadores son hijos de Satanás, bíblicamente. Satanás es enemigo de Dios. Por eso un pecador, se reconoce pecador, tiene que reconocer la verdad. ¿Qué es la verdad de pecador? Separado de Dios, desconectado de Dios. Lucas capítulo 5 muestra cómo Pedro, un día escuchando la palabra de Jesús, Pedro descubrió, yo no creía en Dios. Y cuando él vio el milagro, lo que Jesús hizo como un milagro, la pesca milagrosa, Pedro, ¿qué hizo? La Biblia dice que en esa barca que estaba ahí Jesús, Pedro se tiró de rodillas y le dijo a Jesús, apártate de mí, que soy hombre pecador. Lucas capítulo 15. Cuando Pedro se descubrió delante de Dios, se descubrió pecador, le dijo, Señor, apártate de mí, apártate, porque soy hombre ¿qué? Soy hombre pecador. Ese es el pecador bíblico. El pecador bíblico se encuentra con Dios. Cuando el corazón del pecador se encuentra con Dios, tiene que descubrir, Dios es luz, el pecador es tinieblas. Pecador y Dios son contrarios. El pecador es un contradictor de Dios. Saulo, él pensaba que era hijo de Dios. Pensaba que era un siervo de Dios. Muchas personas viven en este mundo pensando que son hijas de Dios, que creen en Dios, que son muy fieles a Dios, igual que Saulo. Pero Saulo un día, ¿qué descubrió? Yo no creía en Dios. Saulo descubrió porque el mismo Dios se le manifestó a Saulo. ¿Por qué? Si no es así, Saulo se pierde. Saulo estaba persiguiendo a Dios. Dios cuando se encuentra con Saulo, Jesús cuando le habla a Saulo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo pensaba, o Saulo en ese momento, Saulo, él pensaba que era un siervo de Dios fiel, pensaba, pero la realidad ¿cuál era? Él era un perseguidor de Dios. Lo primero que le dijeron es, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo descubrió, 100% su pensamiento estaba engañado por Satanás. Saulo vivía como una persona fiel, temerosa de Dios. Delante de la conciencia de él, delante de su tradición, delante de su religión, delante de su denominación, porque él era fariseo, como en este tiempo hay muchas denominaciones en los trinitarios, los que son unitarios, y ahí hay bastantes grupos, y cada uno ubíquese en su grupo, siendo unitario y siendo trinitario. Muchos defienden que porque son unitarios se van al cielo, otros que trinitarios se van para el cielo, y hay una rama de denominaciones que no van a ser salvas. ¿Por qué? Saulo también pertenecía a una denominación en su tiempo. Era fariseo. Habían saduceos, habían fariseos, así. Muchos grupos religiosos. Pero la Biblia explica detalladamente los fariseos y los saduceos. Unos que decían, sí hay resurrección. Otros que decían, no hay resurrección. Igual que ahora. Igualito que ahora. Unos dicen que el bautismo salva. Otros que enseñan, no, que las lenguas son las que salvan. Otros que enseñan que la oración de fe es la que salva. Y así muchísimas cosas más. Y se contradicen. Fariseos y saduceos se contradecían.
Saulo era fariseo de fariseos. Era legalista en extremo, como en este tiempo también hay muchos legalistas que pelean por un día, porque ellos creen que si cumplen un día entonces van al cielo. No, un día no salva a nadie. Ni el sábado salva a nadie, ni el domingo salva a nadie, porque algunos son del domingo, otros son del sábado. No, ni los del sábado se van a salvar, ni los del domingo se van a salvar. Ni los que no comen cerdo se van a salvar, ni los que no comen tampoco. El reino de Dios, la Biblia dice que no consiste en comida ni en bebida. Muchos todavía están fijados en ¿qué? En la ley. Pero igual, pregúntenle, ¿come cerdo es pecador? Pecador, no es hijo de Dios. El otro, no, yo sí voy al cielo, yo no como cerdo, voy al cielo. Y el otro, yo sí como, pero también voy. Ni el que come cerdo vaya al cielo, ni el que no come cerdo no vaya al cielo. Ir al cielo no depende de lo que comemos. Ir al cielo depende en quién creemos. Justo es hijo de Dios bíblicamente, justos. Pecadores no son hijos de Dios. No importa qué coman o qué no coman los pecadores. Todos los pecadores están condenados. Dos ciudades, pone el ejemplo de dos ciudades. Sodoma y Gomorra, dos ciudades. Ubiquémonos en este tiempo también dos ciudades. Imaginen dos ciudades que Dios escoge. Esta ciudad y aquella ciudad. Pongan ustedes nombre. ¿Por qué? Porque es un ejemplo fuerte. Imagínense dos ciudades. Dos ciudades. Dios las va a destruir por completo en ese tiempo. Yo vivo en una capital, ¿sí? En mi país, en una capital. 8 millones de personas hay en la capital donde yo vivo, en mi país. 8 millones. Imagínense Dios escogiendo la capital y la segunda ciudad más importante. Promedio, dos ciudades así que Dios escogiera, supongamos unos 12 millones de personas. Dos ciudades así van a morir por completo, van a ser destruidas por completo, cayendo desde el cielo fuego, van a morir. Van a recibir el juicio de Dios, pero ¿por qué van a recibir el juicio de Dios? Son pecadores. Por eso, porque son pecadores, no por otra cosa. Saulo, ¿qué fue lo que descubrió cuando él decía que era fariseo de fariseos, cuando él pensaba que estaba más bien en este mundo, que si había una persona fiel delante de Dios era él? Era Saulo, él pensaba eso. Pero un día, Dios buscó a Saulo y Dios chocó a Saulo. Cuando Dios chocó a Saulo, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pecador, ¿por qué me persigues? Un pecador no sigue a Dios. Un pecador persigue a Dios. Persigue a Dios. No lo sigue. Persigue. Cuando miramos Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice: dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Dios le reclama al pecador. El pecador dejó a Dios, el pecador abandonó a Dios. Lo dejó, lo abandonó. Y después choca con Dios. Es enemigo de Dios. ¿Por qué Dios destruye a Sodoma y Gomorra? ¿Porque son amigos de Dios? ¿Por eso los destruye con fuego porque son amigos de Dios? ¿Manda a destruirlos exactamente a unos varones? ¿Porque son amigos de Dios? No, son pecadores. No son amigos de Dios. Son enemigos de Dios. Son impíos. Impío es pecador. Eso enseña la Biblia. Esta verdad, por más difícil que sea de aceptar, es una verdad. Es una verdad. Si una persona no quiere aceptarla, no importa, pero es una verdad. Como es una verdad que solamente hay dos sexos, femenino y masculino, y no hay más. Es una verdad. Que alguien quiera aceptarlo, eso es diferente. Pero así como hay masculino y femenino, y el que nace como hombre tiene que decir que es hombre, y la que nace como mujer tiene que decir que es mujer, independientemente de cómo se porte, independientemente de cómo viva, Dios estableció así. Aquí, en Sodoma y Gomorra,
bíblicamente, hay dos grupos, justos y pecadores. Justo y pecador. Por eso, quien siendo pecador dice que es hijo de Dios, está mintiendo. Siendo pecador, siendo impío, dice que es hijo de Dios, está mintiendo. Siendo justo, no puede decir otra cosa que yo soy hijo de Dios. El justo, la única verdad del justo es yo soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. No puede decir otra cosa. El justo, la única verdad que tiene es yo soy hijo de Dios. El pecador no puede decir que es hijo de Dios. Si lo dice, está mintiendo o está siendo engañado por Satanás. Porque el pecador no es hijo de Dios. Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús a muchas personas que eran religiosas, extremadamente religiosas, les dijo, ustedes son hijos de Satanás. Juan capítulo 8, versículo 44. Ese es el nombre que Dios le da también a los pecadores. Los pecadores se llaman impíos, bíblicamente, impíos, pecadores, incrédulos. Es igual. Cada vez que lean la palabra impío en la Biblia es pecador o hijo del diablo. Cada vez que lean en la Biblia la palabra justo es igual a creyente y es igual a hijo de Dios. O a santo, también se puede encontrar como santo. Por eso tenemos que ser sinceros delante de la palabra de Dios. Sodoma y Gomorra fueron destruidos porque son impíos, son pecadores. Por eso fueron destruidas 2 ciudades completas. Cada uno donde vive piensa en 2 ciudades. 2 ciudades que van a ser destruidas. Y ya nosotros dimensionando, hay 2 ciudades que van a ser destruidas porque son pecadores. Entonces uno entiende, el juicio de Dios ¿sobre quién viene? Sobre el pecador, sobre el impío. Sobre ellos viene el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no aceptan el tiempo de la gracia. No aceptan el tiempo de la misericordia. Rechazan a Dios, menosprecian a Dios. Y cuando se acaba el tiempo de la misericordia, de la gracia de Dios, del Dios que se muestra amor, cuando se acaba ese tiempo de la misericordia, si se acabó el tiempo de la misericordia de Dios, entonces empieza el tiempo de la ira de Dios. Empieza el tiempo del juicio de Dios. Son 2 tiempos. Hay un tiempo en que Dios muestra su misericordia, su gracia, el Dios bueno, misericordioso, amoroso, paciente, lento para la ira, lento. Pero cuando se acaba ese tiempo, tan lento, con tanto amor, con tanta misericordia, espera. Hasta el último momento espera para que el corazón se quiebre delante de Dios y el corazón sea humilde delante de Dios. Pero si ese corazón no quiere quebrarse delante de Dios, no quiere reconocer la verdad, menosprecia la verdad, es menosprecia a Dios. Yo soy pecador y soy hijo de Dios. No, eso no es cierto. Dios no tiene hijos pecadores. Dios es 3 veces santo, dice la Biblia. Santo, santo, santo. Eso enseña la palabra de Dios. Dios no tiene hijos pecadores. Por eso Abraham, Génesis capítulo 18, del 16 al 33, exactamente, Abraham sabe, mi sobrino está viviendo en una de esas 2 ciudades. Mi sobrino, si no sale de allá, Dios lo va a destruir. Mi sobrino es justo, es hijo de Dios. Él no es pecador, es justo, hijo de Dios. Y le dice Dios, tú que eres el juez justo, ¿vas a destruir al justo con el impío? ¿Vas a destruir a mi sobrino con los que no son hijos tuyos? ¿Vas a destruirlo también a él? Él es justo. Y él empieza a interceder por los justos. Quizá hay 50. Por amor a esos 50 vas a destruir a todos. Dios, ¿vas a tratar a tus hijos justos igual que a los impíos, que no son tus hijos? ¿Vas a darles un trato igual? Esa es la pregunta de Abraham. La gran pregunta. Dios, ¿vas a tratar a los pecadores igual que a los impíos? ¿Van a recibir un trato igual? No reciben un trato igual. Nunca. Los pecadores que no se arrepintieron delante de Dios, que no se humillaron delante de Dios, que no reconocieron a Dios como verdadero,
van a ser destruidos por Dios. Reciben el justo juicio de Dios. Es un justo juicio. El Dios de la Biblia es el Dios soberano, que está por encima de nuestro pensamiento, por encima de nuestra conciencia. Ellos no quisieron reconocer a Dios como a Dios. No lo quisieron reconocer. Luego ustedes así leyendo van a saber exactamente qué tipo de personas vivían ahí. No tenían temor de Dios. No les importaba a la demás gente. Solamente pensaban en sus gustos, sus sentimientos. No más. De esa forma vivieron. Solamente su propio corazón, su propio mundo, sus propios deseos. ¿Quién vive encerrado solamente en su propio corazón, su propio gusto, su propio deseo? En sí mismo sin importarle a los demás. Eso es Satanás. Por eso cuando los varones de Dios llegan a ese lugar, ellos no reconocen a esas personas como personas dignas de respeto, como personas dignas de valorarlas. No las reconocen. Satanás solamente vive en el mundo de él mismo, encerrado en sí mismo. Un mundo egoísta, donde solamente reina él, vive él. Es dueño y señor de su propio mundo porque se apartó de Dios, se alejó de Dios. No tiene temor de Dios. Mirando luego el versículo 26 dice: Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Dios dice, si hay 50 justos en Sodoma, los perdono. Por amor a esos justos los perdono. Esos pecadores van a vivir por la gracia de los 50 justos. Van a vivir por el amor que le tengo a los 50 justos. Y no más. Si hay 50 justos, los perdono. Dios dice, los perdono. Si hay 50 justos. 50 justos. Porque los demás todos son pecadores. Todos. ¿Qué significa? No son hijos de Dios. Por eso van a ser destruidos. Si una persona está escuchando en este momento y tiene la condición de pecador, se reconoce como pecador, tiene que saber algo. Como pecador no va a ir al cielo. Al cielo solamente van los justos. Si Dios manda un juicio a esta tierra, ese juicio no cae sobre los justos. Ese juicio cae sobre los pecadores. Así enseña la Biblia. Es bíblico, ustedes pueden corroborarlo. Génesis capítulo 18, del 16 al 33. Dios destruye a 2 ciudades, las destruye por completo con fuego, porque esas ciudades son 2 ciudades llenas de pecadores. ¿Pecadores qué significa? Que no creen en Dios. Que están apartados de Dios, lejos de Dios. De pronto, la conciencia, alguno de ellos le diría, yo sí creo en Dios, yo soy pecador, pero sí creo. No importa qué dice nuestra conciencia. Alguno de pronto tenía su denominación y dentro de su denominación decía, yo creo en Dios, yo soy hijo de Dios. No era cierto. Los hijos de Dios, bíblicamente, se llaman justos. Y Abraham está intercediendo solamente por esos justos, por nadie más, solamente por los justos. Si hay 50, Dios responde, no voy a destruir a Sodoma. Si hay 50 justos, no destruya a Sodoma. Versículo 27 dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. Abraham sigue intercediendo. Señor, si no hay 50, sino que pueden haber 45, vas a destruir a estas 2 ciudades. Si hay 45 hijos tuyos en ese lugar, vas a destruir también dentro de ese grupo de 2 ciudades pecadoras, vas a destruir junto con ellos a los 45 justos, a 45 hijos tuyos los vas a destruir también, siendo hijos tuyos. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Si hay 45 hijos míos, viven. Si hay justos, 45. Versículo 29 dice, y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. 40 justos. Aquí hay que
tener la misma línea. No se les olvide que esos 40 son 40 justos. Justos son hijos de Dios. Si yo en mi corazón no tengo la certeza, la convicción de que soy justo, estoy dentro del grupo de los que van a ser destruidos. Si en mi corazón, por la fe, por la palabra de Dios, si yo creí en la obra de Cristo en la cruz, que la Biblia enseña y testifica de que Cristo fue a la cruz por todos mis pecados y con su sangre limpió todos mis pecados, yo soy justo. Solamente aquellos que creen que la sangre de Cristo les lavó todo su pecado en la cruz, se llaman justos bíblicamente. Y van a comprender por qué dice la Biblia que el justo por su fe vivirá, que el justo por la fe vive. El justo está conectado con la fe. El pecador, ¿con qué está conectado? Con el pecado. Por la fe estamos conectados con Dios. A través de la Biblia, por la palabra de Dios, la palabra de la fe, en la Biblia, la palabra de la fe, nos conectamos con Dios. Somos justos, creyentes, genuinos por la Biblia. Aquel que es pecador porque tiene el pecado con quien está conectado, con Satanás. El pecador por el pecado está conectado con Satanás. El justo por la fe vivirá, dice la Biblia. El justo por la fe está conectado con Dios. Son dos opuestos. El justo está conectado con la fe, el pecador está conectado con el pecado. Con el pecado está conectado con Satanás. El justo con la fe está conectada con Dios. ¿Cuál es la fuente de la fe? La palabra de Dios. Esa es la fuente de la fe, el camino de la fe es la palabra de Dios. El padre de la fe, Abraham, está intercediendo solamente por 50 justos. Después dice, 45. Si hay 45 justos, por amor a esos justos, ¿vas a destruir esa ciudad? Dios dice, no lo haré. Si hay 50, no lo destruyo. Si hay 45, no destruyo el Sodoma y Gomorra. Después dice, ¿y si hay 40? Dios que dice, no los destruyo. Si hay 40 justos, se salvan. Las dos ciudades por solamente 40 justos. 40. Si hay 40, se salvan. Una pregunta. Dentro de tu familia, ¿cuántos justos hay? No, en mi familia todos somos pecadores. Necesitas recibir el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El poder de Dios para salvación. ¿De qué nos salva el Evangelio? Pues del pecado. Cristo vino a esta tierra, tomó un cuerpo de hombre. En ese cuerpo de hombre recibió el pecado de todos los hombres. Isaías 38:17 dice que Jesús en sus espaldas cargó el pecado de todos los hombres. Esa es la obra de Cristo. Para eso vino Cristo a este mundo. No vino para otra cosa. Vino en forma de hombre tomando un cuerpo humano. ¿Para qué? Para cumplir la palabra de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recibió el pecado de todos los hombres en su cuerpo. Eso enseña la Biblia. Pueden verificar Isaías 38:17. El pecado de todos los hombres, Jesús lo recibió en sus espaldas, lo cargó en sus espaldas. Ese pecado de todos los hombres, que lo recibió él en sus espaldas, ese pecado lo llevó ¿a dónde? A la cruz. Entonces, los hombres teníamos ¿qué? Los hombres teníamos el pecado, todos. Pero Cristo, ¿qué hizo? Quitó el pecado, ¿sí? ¿De quién? Del mundo. Supongamos que el mundo es esto es el mundo. Y este es el pecado. Jesús quitó el pecado ¿de quién? Del mundo, ¿sí? Y llevó ese pecado en sus espaldas. Entonces el mundo ¿cómo quedó? ¿Con pecado o sin pecado? ¿Dónde está el pecado? En las espaldas de Cristo. Este es el mundo. Supongamos que esto es el mundo. Satanás puso el pecado en Adán y Eva y el mundo entero quedó con el pecado. De ellos dos, el pecado pasó a toda la humanidad. Desde el primer hombre que es Adán hasta el último hombre, todos son pecadores. Eso es el mundo. El mundo significa bíblicamente desde el primer hombre hasta el último hombre. Eso significa el mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, desde el primer hombre hasta el último hombre. Donde en sus espaldas, Isaías 38:17 dice que todos los pecados míos, Jesús los llevó ¿a dónde? En sus espaldas. ¿Cómo quedó el mundo? Si Jesús quitó mi pecado y llevó mi pecado, todo mi pecado, en las espaldas de él, yo quedé sin pecado.
Eso significa justo, el que cree esa verdad de que mi pecado, Cristo lo llevó en sus espaldas a la cruz y en la cruz con su sangre lo limpió. Eso es el Evangelio. Primero me quita el pecado. Cristo primero me quita mi pecado. Todo, completo de mi corazón. Quita mi pecado. Lo lleva en sus espaldas. Lo lleva a la cruz y en la cruz ¿qué hace? Lo limpia. Por eso la cruz, para los cristianos, para los justos, bíblicamente significa la limpieza de mi pecado completa. Mi corazón quedó limpio 100% en la cruz. Limpio, para siempre, una sola vez. La muerte de Cristo, la sangre de Cristo, me deja limpio del pecado. La cruz significa, mi pecado quedó borrado, limpio en la cruz. Yo soy cristiano por eso, por la cruz de Cristo. Por la sangre de Cristo soy limpio de pecado para siempre. Las personas que creen esa verdad por la Biblia se llaman justas y las que no creen esa verdad son pecadores, son pecadoras. Porque no aceptan la verdad, no creen la verdad. Sodoma y Gomorra van a ser destruidos porque por pecadores, porque no creen en Dios. Por eso van a ser destruidos. Versículo 30 dice: y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Si hay 30 justos, Dios dice, no voy a destruir esas dos ciudades. No las destruyo. Si hay 30 justos, hijos de Dios. 31. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. ¿Cuál 20? 20 justos. De 50, Abraham, el padre de la fe, ahora está intercediendo por 20. ¿Por qué? Solamente si hay justos, pueden recibir gracia y misericordia. Si no hay justos, van a recibir el juicio, la ira de Dios. ¿Por qué? Tuvieron el tiempo de la gracia y lo menospreciaron. Tuvieron el tiempo de la misericordia de Dios y menospreciaron a Dios. Entonces Abraham sabe, van a recibir el juicio directo de Dios, la ira directamente de Dios, porque como pecadores no fueron salvos, no recibieron la fe. Se quedaron en pecadores. Se quedaron en Génesis capítulo 3 como pecadores. Pero no recibieron la gracia de Dios. No recibieron la salvación para ser justos, para ser hijos de Dios. Se quedaron como pecadores. Primero Adán pasó el pecado a todos los hombres. Segundo Adán es Cristo, nos hizo justos. Romanos 5:19. Por la desobediencia de un hombre nos hicimos pecadores por Adán. Pero dice que por la obediencia de uno nos hicimos justos. Nos constituyó, Él nos hizo justos. ¿Por quién? Por Cristo somos justos. Por Adán somos pecadores, por Cristo somos justos. Si yo digo que creo en Cristo, soy justo. Justo. Las personas que dicen que creen en Cristo y son pecadoras están mintiendo o están siendo engañadas por Satanás. Lean Romanos 5:19, exactamente. Lean exactamente Romanos 5:19 y crean lo que ahí dice. Dice que por la desobediencia de uno fuimos constituidos pecadores. Ese uno es Adán. Y dice que por la obediencia de uno fuimos hechos justos o constituidos justos. ¿Cuál es ese uno que obedeció? Cristo obedeció hasta la muerte, dice la Biblia. ¿Quién fue el que desobedeció? Adán. Es muy simple. Lean Romanos 5 completo. El capítulo completo les va a enseñar cómo el pecado vino al mundo por un solo hombre y cómo por un hombre, por Cristo, que era Dios mismo encarnado, nuestro pecado quedó limpio y nos llama justos. Una persona se reconoce pecadora, significa que está sin Dios. Una persona se reconoce justa, significa que creyó en la sangre de Cristo. Por creer en la sangre de Cristo somos justos, limpios de pecado. Versículo 32. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. De 50 justos que Abraham pensaba que había en esa ciudad, al menos Lot le predicó a 50, mínimamente a 50. No,
Lot no lo había predicado a 50 o no habían entendido el evangelio 50. Entonces él dijo 40, tampoco. Bueno, 45, después 40, después 30, después 20, después 10. No habían 10 justos en Sodoma y Gomorra, no habían 10 hijos de Dios. En 2 ciudades completas no habían 10 hijos de Dios. En 2 ciudades completas. La Biblia enseña que en los últimos tiempos será igual al tiempo de ¿qué? De Noé, y será igual al tiempo de Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos justos hay en tu familia? ¿Cuántos justos hay en tu ciudad? ¿Cuántos justos? Aquí en 2 ciudades no hay 10 justos, no hay 10. Versículo 33. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Capítulo 19, versículo 1 dice: Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Lot, siendo salvo, siendo justo, no sabe que donde él vive, en Sodoma, Dios va a destruir a todos los habitantes, o a todos sus vecinos Dios los va a destruir, a todos los habitantes de Sodoma los va a destruir. ¿Por qué? Porque ellos no creen en Dios. Él es hijo de Dios, Lot es hijo de Dios, es justo, pero los demás no son justos. Ni siquiera hay 10. Ni siquiera 10. La familia de Lot está compuesta por 4. Ya hay 4. La familia de Lot. Aparte de ellos, ¿quiénes más pueden ser justos? Aparte de esos 4, ¿quiénes más? Cuando Abraham llegó exactamente a 10, Abraham no le dijo nada más a Dios, nada más, nada más. Dios se separó de Abraham. Aquí ya dice que llegaron los ángeles a Sodoma. Cuando llegaron a Sodoma se encontraron con Lot. Lot lo recibió. Y ellos le cuentan a Lot el plan de Dios. ¿A quién? A otro justo. Solamente a los justos Dios les muestra su plan. Al justo. Dice el versículo. Versículo 12. El versículo 12 dice: Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Ya Dios le revela a Lot, en este momento ahora le revela a Lot su plan. Si tienes familia, que salgan. Si tus hijas están comprometidas, que salgan. Hay una última opción, que salgan. ¿Qué pasó? Versículo 13. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Dios le manifiesta por misericordia también a Lot el plan de Dios. Porque ya se lo manifestó a ¿quién? A Abraham, al padre de la fe. Ahora le muestra el mismo plan a ¿quién? A Lot. Por el que Dios sabe que estaba intercediendo a Abraham. Por misericordia de Abraham, le reveló su plan a ¿quién? Le reveló su plan a Lot. Por misericordia de Abraham. Porque Lot no sabe nada. Lot no sabe. El corazón de Dios, el juicio de Dios no lo sabe. Hay 2 tipos de justos en este mundo. Los justos que están conectados con el corazón de Dios, saben el corazón de Dios. Los justos, aun siendo hijos de Dios, ya creyeron en la obra de Cristo, pero están desconectados del corazón de Dios. No saben el plan de Dios. No saben. Dios le mostró su plan a Lot por misericordia de Abraham. Por eso, por misericordia. Lot es hijo de Dios, pero está viviendo lejos del corazón de Dios. Aunque es hijo de Dios, está viviendo lejos del corazón de Dios. Es salvo. Es un hijo genuino de Dios, pero viviendo lejos del corazón de Dios.
Por eso aquellos salvos que están lejos del corazón de Dios, hay una cosa que no hacen: compartir el Evangelio, predicar el Evangelio. Eso es una evidencia de estar lejos del corazón de Dios. Lejos. Dentro del corazón de Abraham mínimamente habían 50. Si no hay 50, hay 45 justos. Si no hay 45, hay 40. Si no hay 40, hay 30. Si no hay 30, hay 20. Si no hay 20, hay 10. Hasta ahí llegó. Abraham se dio cuenta. Dentro del corazón de Lot no hay conexión con Dios. No predica el Evangelio. No predica el Evangelio. Está lejos del corazón de Dios. Abraham descubrió eso. Hay 10, ya ahí cayó. No dijo nada más. Dios le muestra su plan a Lot. Van a ser destruidos porque ellos no creyeron en Dios. Van a ser destruidos. Versículo 14 dice, Génesis 19:14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba cuando les habló del juicio de Dios. Para los pecadores el juicio de Dios es como una broma. Eso es el juicio de Dios para los pecadores, como una broma. Pero Lot sabía, por ser hijo de Dios, por ser justo, sabía, Dios los va a destruir. Él lo sabía. Eran sus yernos, pero no eran hijos de Dios. Eran pecadores. No eran hijos de Dios. Se burlaron de Lot. Era una broma, pero le estaba hablando del juicio de Dios, de la ira de Dios. Los pecadores no creen en Dios. No creen. Eso es lo que nos enseña esta palabra. Versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. ¿Qué le dijeron los ángeles? Lot, sal, sal. Si no sales, vas a ser destruido. Sal. Dios te está ordenando que salgas porque tú eres hijo de Dios. Por eso, sal. Si no, vas a morir. Dios tiene sentenciado o sentenciada a esta ciudad, a Sodoma y a Gomorra. Estas 2 ciudades están sentenciadas por Dios. Son pecadores y no quisieron humillarse delante de Dios, no quisieron reconocer la verdad. Igual en este tiempo, igual. Dice que en los últimos tiempos será igual al tiempo de Noé, donde Noé les decía, Dios va a destruir la humanidad porque no creen en Dios, son pecadores, no creen en Dios. Yo soy justo, yo creo en Dios, soy justo. Crean en Dios y van a ser justos. Se burlaban también de Noé. Igual no creían. Nosotros somos pecadores pero creemos en Dios, somos pecadores pero somos hijos de Dios. No, Dios no tiene hijos pecadores. Ninguna comunión tiene Dios con los pecadores. Ninguna comunión tiene Dios con Satanás. Ninguna comunión tiene Dios con el pecado. Cristo vino a este mundo para limpiar nuestro corazón del pecado, para que cuando ese corazón estuviera limpio de pecado, creyendo en Dios, Dios vive en el corazón del justo. ¿Por qué se vuelve justo? Por creer en Dios. Pero Dios tenía que limpiar el corazón de nosotros. ¿Tenía que limpiarlo de qué? Tenía que limpiarlo del pecado. Por eso limpió nuestro corazón con la sangre de Cristo. Ya el corazón estando limpio, entonces Dios, que es santo, sí puede vivir en un corazón limpio de pecado. En el corazón del santo Dios sí puede vivir. En el corazón del pecador que tiene pecado Dios no puede vivir. ¿Cómo el Espíritu Santo va a vivir en el corazón del pecador con el pecado? No puede. Es imposible. Dios no tiene comunión con el pecado. Versículo 15 dice, y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcan en el lugar. En el castigo de la ciudad, perdón. 16 dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Los ángeles tenían prisa, el corazón de Dios tiene prisa para sacarlos del juicio de Dios porque son hijos de Dios. Dios tiene prisa. Lot se detiene. Es contrario. El corazón de Dios tiene mucho afán de que salgan. El amor, la misericordia tiene mucho afán de que salgan de Sodoma y Gomorra. Dios tiene mucho afán. Lot en su corazón se detiene. Completamente contrario al corazón de Dios. Aunque es hijo de Dios, está lejos del corazón de Dios. Dios le muestra a Lot el juicio de Dios.
la misericordia de Dios, para que Lot en su corazón se arrepienta. Yo estoy viviendo lejos del corazón de mi padre, estoy viviendo lejos del corazón de Dios, sin predicar el evangelio, sin predicar la salvación. Estoy lejos del corazón de Dios. Se detuvo. Dios con su misericordia lo sacó. Versículo 17 dice: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no. Ahí dice esa palabra. No. A Dios Lot le dijo: no. Por eso sabemos que hay dos tipos de justos. Abraham, el padre de la fe, Dios le decía, él decía sí. Avanzaba, seguía, creía. Aunque esa palabra, la palabra de Dios chocara con su corazón, aunque la palabra de Dios chocara con su pensamiento, él, sí, amén. Lot, ¿qué le dijo a Dios? Dios le dijo: escapa por tu vida. ¿Qué dijo? No. Eso es el versículo 17. Y cuando, el 18, perdón, dice: pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Yo no podré escapar al monte. Dios le está diciendo: escapa al monte, vete. Y el que dice: no, yo no puedo escapar. Dios le dice: escapa, vete. Y le dice: ¿ve a dónde? Al monte. Y él dice: no, yo al monte yo no puedo ir. No. Esa es la evidencia del corazón de Lot, viviendo lejos del corazón de Dios. No puede distinguir la palabra de Dios. Es la verdad. Aunque es salvo, es hijo de Dios. Pero entre su pensamiento, entre su corazón y la Biblia, ya él perdió el discernimiento. Y él no puede distinguir que su corazón no es verdadero. Ya él no puede distinguir que su camino es incorrecto, que su voluntad es incorrecta. Él no puede distinguir. Aunque es salvo, ya su vida está corrupta. Su vida está desviada del corazón de Dios. Por eso le dice a Dios que no. Al final, ¿qué ocurre en la vida de este salvo? ¿Qué ocurre en la vida de él? Su esposa mira hacia atrás, se convierte en estatua de sal. Sus dos hijas terminan embriagándolo y cometen incesto con él. ¿Por qué? Abraham, el padre de la fe, por vivir conectado con el corazón de Dios, tuvo una vida bendita, el padre de la fe, Abraham. Lot, el salvo que se desconecta de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Aún hasta el final Dios tiene misericordia de Lot. Por Abraham intercediendo por él. Hasta el final Dios le muestra el camino, lo salva. Pero le dice a Dios: no. Yo tengo mi camino, yo tengo mi plan. Yo soy justo, pero yo tengo mi plan, yo tengo mi voluntad, yo tengo mi camino. Dios lo deja. Al final, Lot descubre: aunque soy hijo de Dios, si no sigo el corazón de Dios, aunque soy hijo de Dios, si no sigo la voluntad de Dios, al final voy a tener amargura, dolor. ¿Por qué? Porque menosprecia a Dios siendo hijo de Dios. Él no fue destruido como los pecadores, no fue destruido como los pecadores porque era hijo de Dios. Pero aún siendo hijos de Dios, menospreciamos el corazón de Dios, vamos a tener dolor, vergüenza, por menospreciar el corazón, la voluntad de Dios. Por eso meditemos. ¿Qué tanto nosotros vivimos conectados con el corazón de Dios? ¿Qué tan lejos estamos del corazón de Dios? Abraham y Lot. Dos ejemplos, los dos tipos de salvos que hay en este mundo. Los salvos que viven amando el corazón de Dios, tienen una vida bendita. Siendo salvos, menosprecian el corazón de Dios, ignoran el corazón de Dios. Al final tienen que sufrir en este mundo, tienen que vivir vergüenza, dolor.
Eso nos enseña la Biblia. Entonces, ¿cómo somos justos? ¿De qué forma somos justos bíblicamente? Romanos 5:19, finalizamos con ese versículo. Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos 5, capítulo 5, versículo 19. Y cada uno tiene que mirar dónde está. Bíblicamente tiene que ubicarse. Si como justo o como pecador. Si se ubica como pecador, está perdido. Si se ubica como justo, hijo de Dios. Cuando ya nos ubicamos como hijos de Dios, luego tenemos un aprendizaje, una vida que se llama la vida de creencia. Esa vida de creencia no la hacemos solitos. Dios dejó. ¿Quién tiene que enseñarnos la vida de creencia? La iglesia, los siervos. Ellos tienen que enseñarnos la vida de la fe, la vida de creencia. Eso es lo que enseña la Biblia, lo que leímos. Lot, siendo sobrino del padre de la fe, tenía que estar guiado ¿por quién? Por su tío. Pero no, más que por su tío, tiene que ser guiado por el siervo de Dios. Por el padre de la fe tiene que ser guiado. Por Abraham, el padre de la fe. Pero él menospreció al siervo de Dios. Siguió su propio camino, su propia voluntad. Ubicándonos, Romanos 5:19, primero si somos justos o somos pecadores. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Dice, por la desobediencia de uno, que es Adán, los muchos fueron constituidos que pecadores. Dice, de la misma forma, por la obediencia de uno, que es Cristo, los muchos serán constituidos que justos. Somos justos por la sangre de Cristo. Cristo, cuando murió en la cruz, cuando derramó su sangre, esa sangre limpió todos nuestros pecados para siempre, una vez para siempre. Las personas que creen esa verdad se llaman justos. Los que no creen esa verdad y dicen, yo soy pecador, hasta el final, hasta que me muera soy pecador porque yo peco todos los días, está en Adán, está perdido, está desconectado de Dios, está unido con el pecado. Y unido con el pecado, está unido con Satanás. El justo por su fe vivirá. Los justos se conectaron con la palabra de Dios, creyeron en la palabra de Dios, por eso son justos, porque creen en la Biblia, en la palabra de Dios. El que cree en la verdad, acepta, yo soy justo, no por mí, no por mi obra, no por mérito mío, no, yo no pude hacer nada para ir al cielo. Nada, completamente nada. Cristo hizo todo en la cruz. Cristo derramó su sangre, me limpió del pecado, soy justo por la sangre de Cristo. Por creer en Cristo, por creer en la sangre de Cristo soy justo, no por otra cosa. Justos, los justos van al cielo, la derecha. Los justos en la Biblia tienen una dirección, el corazón de Dios hacia la derecha. Los pecadores tienen otra dirección, hacia la izquierda, por eso son caminos contrarios. Contrarios. Por eso, la única forma de ser justos es por la cruz, no hay más. Cristo, no hay más. Es la única opción de ser justos, creer en la sangre de Cristo. Aquellos que creen en la sangre de Cristo se llaman justos. Y los que no creen, aunque digan que creen, que son pecadores y que creen en Dios y que ellos son hijos de Dios porque oran, porque creen en la Biblia, porque son pecadores convertidos, dice que son pecadores, dice, son pecadores redimidos, que pecadores convertidos. Le ponen muchos nombres, pero al final siempre dicen pecadores. Lo que le peguen a pecador no importa, está sin Dios. Justo es hijo de Dios por la fe, hijo de Dios por creer en la sangre. Eso es justo. Justo está unido por la fe a Dios. El justo por su fe vivirá. El pecador está desconectado de la fe, está con el pecado. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué podemos decir que somos justos? Porque con nuestro corazón creemos la verdad. Como con nuestro corazón creemos en la Biblia, hablamos lo que está escrito en la Biblia, que somos justos, que la sangre de Cristo nos justificó. Justos por la obra de Cristo, no más. Solo por eso, por la obra de Cristo. Hasta ahora vamos a compartir, gracias. Voy a orar y terminamos. Dios, te agradecemos, Dios, por tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Dios, para que en este mundo
Vivamos creyendo la verdad que es la Biblia, Dios. Ayúdanos, Dios, para no creer en nosotros mismos, Señor. Tú no hiciste al ser humano para que el ser humano creyera en sí mismo, Dios. Tú hiciste al hombre para que el hombre creyera en ti, Señor, para que el hombre te adorara a ti, para que el hombre fijara, Señor, su corazón solamente en ti. Por eso permítenos, Señor, vivir ese tipo de vida, Señor, la vida de glorificarte, alabarte a ti, Señor, y vivir para ti solamente. Y permítenos estar cerca del corazón tuyo, Señor, predicando el Evangelio. Y también las personas que ya también se reconocieron como justas, permíteles que se conecten con la iglesia de los justos, Dios. Permíteles que se congreguen, Señor. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Permite que ellos puedan también conocer la guía de la iglesia, puedan conocer a los siervos de Dios dentro de la iglesia y puedan recibir la guía de Dios a través de la Biblia, a través del Espíritu Santo, Señor. Te agradecemos, Dios, y en nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén.